Hola, soy José Blanco, estudiante del máster interuniversitario en seguridad TIC, y voy a presentar mi trabajo de final de máster que ha versado sobre el análisis forense a un sistema Linux. He dividido la presentación en varios apartados. Primero presentaré el caso, después presentaré las evidencias recibidas, a continuación veremos el estudio de la RAM. Tras esta, el estudio del disco duro junto con diferentes pruebas de concepto y para finalizar unas conclusiones. Lo que respecta a la presentación del caso, el propietario de una empresa es notificado por parte de sus clientes de que su sitio web ha sufrido un defacement. Pone este hecho en mi conocimiento, que soy perito, y me facilita una captura de la memoria RAM y una imagen del disco duro. En cuanto a las evidencias se refiere, se reciben una imagen RAW de la memoria RAM con sus correspondientes hashes MD5 y SHA1 y una imagen en case del disco del servidor web. A continuación se verá en unos vídeos cómo comprobar las evidencias. En este primer vídeo se comprueban los hashes con la SIF Workstation. Primero con la herramienta Linux MD5 Zoom, que en el caso de la memoria RAM coincide, pero que en el caso del disco duro no nos coincide. ¿Vale? Y es debido a que no es una imagen de disco RAW, sino en formato encase. Si utilizamos esta tool podemos comprobar que el hash coincide. En el siguiente vamos a hacer lo mismo pero utilizando Autopsy. Creamos un pequeño caso de prueba para cargar la imagen forense de disco que nos ha pasado el cliente y comprobar así su hash en MD5 también. Es importante seleccionar el timezone correctamente si luego queremos usar los informes de Autopsy. Elegimos todos los diges módulos excepto el de Android. Y bueno, y aquí lo tenemos. El hash en este caso sí que coincidiría con el recibido del cliente. Durante el estudio de la memoria utilicé todos los plugins disponibles para Linux, pero los que realmente fueron útiles son los siguientes: Linux Banner, que proporciona información del banner de Linux; CPU Info, que proporciona información sobre la CPU o las CPUs que tenga la máquina destino; ifconfig, que da información de la interfaz de red activa; Linux ARP, que nos proporcionaría la tabla ARP; Linux NetScan, que proporciona estructuras de conexión de red; Linux netstat, que imitaría a la orden o al comando netstat en un sistema en vivo; Linux Bash, que recupera el historial de comandos de la memoria RAM incluso ante medidas antiforenses; y Linux Findfile, que recupera archivos en memoria. De este en concreto veremos un pequeño vídeo, una prueba de concepto. En este primero vamos a averiguar el profile en volatility. Y una vez lo sabemos, la cadena que hay que pasarle al parámetro profile, utilizaremos volatility para obtener un listado de plugins y poder ejecutar un proceso por lotes mediante un script bash, de forma que todos los plugins que proporcionan información sin necesitar parámetros los podemos redireccionar a unos informes para luego consultarlos. Ahí estamos filtrando por la cadena Linux, se genera un fichero intermedio y ahora con cat nos quedamos con la primera columna, y esto serviría para generar un fichero con todos los plugins Linux, y a continuación con un script se podría iterar como se ve ahí en la memoria y ejecutarlos redireccionando la salida a un fichero que se llame como el plugin y que tenga extensión txt.
En este otro vídeo muestro el plugin Linux Bash para recuperar todo el histórico de comandos del usuario administrador y después Linux Fan File para descargar un fichero PHP que me parece sospechoso. ¿Vale? Este comando, o este plugin mejor dicho, de Volatility trabaja en dos fases. Primero hay que averiguar el inode a partir del path y después ya descargamos a partir de este inode el archivo a nuestro disco para poder analizarlo. Y como se ve, es el fichero PHP que establece la conexión reversa hacia la IP del atacante y el puerto típico de Metasploit. En este otro vídeo se muestra el plugin netstat, que es donde se encuentra la conexión sospechosa establecida que hizo que el análisis o la investigación se dirigiese hacia esta casuística. ¿Vale? Ahí se puede apreciar que el servidor web ha establecido una conexión reversa con la máquina del atacante a través del proceso de Apache. En lo que respecta al estudio del disco, se utilizó Autopsy como herramienta para la localización y el catálogo de las evidencias descubiertas durante el estudio de la RAM y las nuevas descubiertas en el análisis del disco, sobre todo hashes y tiempos, para luego la generación del anexo de evidencias. Se descargaron los logs para su estudio y la confección de la cronología de los hechos por un lado y completar con lo que ya se sabía de la RAM la topología de la red. A partir de las evidencias obtenidas se encontraron otras realizando búsquedas en Autopsy por hash. Por ejemplo, localicé así todos los ficheros PHP que fueron subidos en los ataques fallidos donde no se pudo borrar la prueba del delito, incluso en algún temporal de MySQL, como se puede apreciar en la evidencia 16. Además se pudo ver también o descubrir todas las copias del index que provocó el defacement camufladas en vídeos e imágenes, como se puede ver en las evidencias de la 1 a la 10. En cuanto a la topología de red, tenemos 4 hosts, se descubrieron 4 hosts. Por un lado, el servidor web del que se ha realizado el análisis forense, cuya IP es la 192.168.56.101. Tenemos la máquina del administrador, cuya IP está en la misma LAN y es la primera del rango. Tenemos el servidor de HCP, que es el host número 100 de la red, y tenemos el host atacante, que fue el 102, la segunda IP que daría este DHCP server. ¿Cómo funcionó el ataque? Pues en principio hubo un escaneo y 7 ataques fallidos que siguieron este circuito de la flecha verde, donde el atacante tenía la máquina configurada con esta IP, que podía tener acceso a internet y tenía conectividad con el administrador, con la máquina anfitriona, si de un entorno de virtualización se tratase. Entonces, todos los rastros que había en el log de Apache, tanto de los escaneos con VPScan como de los primeros ataques, pues correspondían a esta IP. Realmente esta IP, la 10, se enmascaraba a través de la 192 del usuario administrador. Cuando el atacante se dio cuenta de esto y cambió a la misma red local, que en un entorno de virtualización sería poner la tarjeta en modo host only, pudo alcanzar al web server directamente, pudo subir el PHP, ejecutarlo, y cuando obtuvo el meterpreter se pudo borrar la prueba. Ese PHP no se encontró nunca. Y a partir de ahí, pues con la opción upload de meterpreter pudo subir el fichero que finalmente fue el defacement de la web, un index. La cronología de los hechos pues es la que tenemos aquí delante y nos podríamos fijar pues en algunas cositas. El administrador se ve que inicia sesión a las 7:28, instala la herramienta unzip, hace lo que sería la instalación de un WordPress en disco, también lo instala vía web con el asistente de poquitos pasos.
A continuación, a las 7:38 tiene lugar el barrido con VPScan que he comentado antes. A partir de las 7:39 empiezan a haber ataques fallidos. Son fallidos porque dejan rastro del PHP que se ha subido al servidor. A las 7:53 tiene lugar el ataque exitoso. Es decir, el atacante ya está en la red de la máquina servidora y puede hacer el ataque tanto de ida como de venida. La conexión reversa tiene éxito. Y no es hasta las 7:54 cuando tiene realmente efecto el defacement, es decir, se sobrescribe o, mejor dicho, se sube un fichero index. El index PHP de WordPress sigue estando ahí. Bueno, a raíz del estudio del disco se convirtió con la herramienta QEMU la evidencia que se nos facilitó en un disco VMDK para poder crear así una máquina virtual, y con una segunda máquina y configuraciones host only se ha reproducido el ataque. En este primer vídeo se aprecia cómo el atacante tiene acceso o consigue un Meterpreter con Metasploit a las 7:53:35, como se ha visto en la cronología. Aquí se están estableciendo las options, en este caso el remote host, que corresponde con la IP del servidor web, y el target, que el único del que dispone este exploit es el 0. Para el plugin vulnerable, precisamente, lanzaremos el exploit. Tiene lugar la conexión reversa y se borra la prueba. En este otro vídeo tenemos ya Meterpreter, como se ha visto en el anterior. Tenemos un fichero HTML preparado que va a hacer de página de defacement. Hemos visto cómo está la página ahora mismo, tal y como nos la pasó el cliente. Acabamos de subir un index y si actualizamos, pues hemos reproducido el ataque que hicieron, ¿vale? Y en este tercer vídeo se puede ver un poco hasta dónde, una vez tenemos Meterpreter, podría haber llegado el daño. Y es que teniendo shell bajo el usuario www.data, que es bajo el que corre el servicio Apache, pues por ejemplo, yendo al fichero de configuración de WordPress, se obtiene la clave que corresponde ni más ni menos que al usuario de root. Esta prueba de concepto completa no daría tiempo de verla. Pruebas que han fallado, pues el ataque de diccionario al fichero etc.shadow con John the Ripper para ver si se craqueaba la contraseña del administrador no tuvo éxito. Entonces se arrancó la máquina con un live de Linux y se borró la clave para luego establecer otra. Tampoco tuvo éxito el ataque de diccionario al inicio de sesión de WordPress con VPScan y un diccionario, al ver que el único usuario que había era el admin, el usuario por defecto. Conclusiones, pues el trabajo ha supuesto una fuente de disfrute y aprendizaje enorme. Hubo que consultar mucha documentación sobre Forense en Linux, como se aprecian las referencias. Me queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en cuanto a los informes periciales se refiere y a su posible validez legal. Se disfruta de la actividad de campo y se proponen estas ampliaciones: el estudio de la partición de swap, el estudio del bloque de memoria del proceso involucrado en el ataque y un estudio más profundo de las posibilidades que tiene el plugin de Volatility y Alaskan para hacer búsquedas de cadenas o de expresiones regulares en memoria. Y bueno, esto es todo. Si tienen alguna pregunta, gracias por su atención. Y el vídeo, pues bueno, está online, se puede ver.